Yo espero que se encuentren muy bien, chicos, chicas. Bien, el tema que vamos a estar abordando hoy es conductismo. Como sabemos, el conductismo es una escuela importante dentro de la psicología que se encarga de estudiar la conducta. Dentro del conductismo vamos a tener dos tipos de condicionamiento. Por un lado, el condicionamiento clásico, que es por Iván Pavlov, y por otro, el condicionamiento operante, que es por Burroughs Skinner, ¿sí? ¿Cómo se da el origen del condicionamiento o conductismo? Va a ser a través de este hombre que se llama John Watson. Él menciona que es muy importante, o que el objetivo más importante del conductismo va a ser poder predecir y controlar las conductas. ¿Cómo vamos a lograr eso? A través de la observación. La observación va a ser una clave importante aquí para que nosotros podamos determinar y experimentar con los estímulos si queremos controlar y predecir conductas. Él menciona estos dos elementos claves. Un estímulo automáticamente me va a dar una respuesta. Al hablar de condicionamiento, de conductismo, él niega rotundamente lo que es la existencia mental. Él menciona lo más importante va a ser una conducta, porque esta es posible de ser medida y es posible ser observable. La mente no, y entonces por lo tanto la rechazaba completamente. También nos menciona esta parte que si nosotros somos capaces de controlar el contexto, automáticamente vamos a poder moldear lo que es el comportamiento del individuo o incluso de los animales, por todos estos estímulos que vamos recibiendo. Entonces, cada uno de los estímulos que nosotros tenemos alrededor va a determinar nuestra manera de responder. Uno de los experimentos, o el experimento más importante que él realiza, lo hace con bebés. Él iba a condicionar la reacción del miedo de un bebé con una rata blanca. Entonces buscaba generalizar esa conducta del bebé con otros estímulos similares, y al mismo tiempo ir eliminando esto que había generalizado. Y así es como se va ubicando estos estímulos y estas respuestas. Ahora ya no podemos estar trabajando como tal con los individuos, ¿no? Era como más, en ese momento fue muy criticado por utilizar a bebés. Hay muchas historias de qué fue lo que pudo haber pasado con Albert. En realidad no se sabe a ciencia cierta. El experimento que hace con Albert es que, bueno, él estaba con el bebé, pues, como siempre, muy tranquilo. Los bebés le presenta lo que es la rata. Nosotros como individuos no nacemos con un miedo como tal. Los miedos son aprendidos, ¿sí? Y entonces lo que pasa con Albert, Albert estaba tranquilo, le ponían lo que era la rata, y en el momento en que le ponían la rata azotaban lo que era una mesa o hacían un sonido muy muy fuerte. Entonces el niño se sobresaltaba no por la rata, sino por este sonido tan fuerte. Esto empieza a generarle miedo, pero entonces hay una asociación. Es el ruido con la rata y luego una rata blanca para poder generalizar con algunos otros estímulos. Podrían pasarle lo que era un peluche blanco, podían pasarle lo que era una almohada, un conejito blanco, y entonces asociaba este ruido no solamente con la rata, sino con lo blanco. Entonces, ¿qué hacía o qué era lo que pasaba ahí? Una generalización. Generalizaba ese miedo, y entonces la respuesta emocional condicionada iba de que ahora tenía lo que es una fobia, ¿sí? Yo creo que pongámonos a pensar un poco qué miedos tenemos y en dónde se originaron. Hay ocasiones en que decimos, no, es que siempre le he tenido miedo a las arañas. No te acuerdas ni siquiera en dónde se originó. Si yo tengo a mi hijo de 4 años, puede estar observando y la araña le puede estar caminando por la mano y la puede observar y camina, pero resulta que llega su mamá toda histérica y entonces, no, hija, cuidado, la mata, y hace todo un así como
mucha drama, lo hace muy expresivo, el niño no se espanta como tal por la araña, sino por la expresión y la reacción que tuvo la mamá. Y entonces él hay una asociación de que si las arañas se me acercan, esto me tiene que generar cierto miedo. Y después ya le tenemos miedo como tal a las arañas, ¿no? O, por ejemplo, el chavito que se va a la luz y le dice, oye, ve por los cerillos que están en la cocina, y ahí va por los cerillos. Él no tiene absolutamente miedo a la oscuridad. Pero entonces no faltan los malosos que son, no sé, el primo, el hermano, el tío, el papá, o quien sea, y se aparece y empieza a hacer voz de fantasma, o empieza a hacer así, o llega y le hace y le va mal de así como la pierna, y entonces el niño se espanta por eso, pero entonces lo asocia a la oscuridad y después le tiene miedo a la oscuridad. Eso es lo que pasa. Entonces cada vez que se va la luz empieza a generalizar, o que en lugares oscuros, ya no precisamente en la casa, en lugares oscuros no puede estar tranquilo, hay una generalización del estímulo y de la respuesta. ¿Estamos? Vale, seguimos. Edward Lee Thorndike, él hace lo que es un experimento, inventa lo que es la caja caja por problema. Lo utiliza con lo que son perros, gatos, y para estudiar su comportamiento y cómo solucionan problemas. Ubica que hay una ley del efecto, y que esta ley del efecto es como el paso más importante para el condicionamiento operante. Él hace toda una explicación psicológica de cómo los efectos que tiene el premio y el castigo automáticamente van a generar o reforzar los comportamientos, ¿sí? El refuerzo forzosamente va a generar que el comportamiento se llegue a repetir, o que tengamos lo que es una conducta deseada. Se servía como para poder aprender algo y no obtener lo que era un castigo. Ahora, vamos ya con los condicionamientos que yo les había hablado al inicio. El condicionamiento clásico o condicionamiento pavloviano, el experimento más importante que ubicamos cuando hablamos de Iván Pavlov, es el de los perros, la salivación de los perros. Él es un fisiólogo que estudiaba el procesamiento digestivo de los animales, y entonces no es que se haya puesto a ver cómo era el estímulo, la respuesta y cómo reaccionaba, no, eso fue como el plus que tuvo el experimento, y entonces ya se dio el condicionamiento clásico. Tenía a los perros hambrientos, entonces ahí ya está llega la comida. Cuando nosotros llevábamos se lleva la comida, el perro automáticamente iba a salivar. Entonces tenemos ahí la utilización del estímulo incondicionado y la respuesta condicionada. El estímulo incondicionado es aquel que te va a producir algo automáticamente, que viene siendo esa respuesta incondicionada que se genera de manera genuina, no está condicionado a nada. Si yo agarro una pelota o una piedra y hago como que te la aviento, automáticamente nosotros hacemos esto. Es una respuesta incondicionada, no la estamos condicionando. Ya es así como que por reflejo, de alguna manera. Entonces se da cuenta que llega con la comida y automáticamente segregaban más saliva. Después llega la comida, se tocaba una campana que viene siendo lo que es el estímulo neutro, y salivaban. El estímulo neutro como tal no me va a generar la saliva, ¿sí? La asociación es comida, sonido, saliva, ¿sí? Estímulo incondicionado, estímulo neutro, respuesta incondicionada. Después de varias repeticiones, después vamos a quitar lo que es el estímulo incondicionado, que viene siendo la comida. Quito la comida, solo con sonar la campana, automáticamente, ¿qué pasa? Salivaban los perros. Entonces ya había un condicionamiento. Se había condicionado lo que era el sonido de la campana con la salivación. Entonces ese es a grandes rasgos lo que estaba dentro de su experimento de Iván Pavlov.
Otro ejemplo, con algo similar a lo de Albert. Estoy muy tranquila aquí con ustedes y en eso llega mi mamá, y entonces me da una así de, me da un golpe. Entonces eso me genera, ¿qué onda? ¿No? Y así como que estoy como me causa cierto temor o cierto miedo. Y después llega y me da otra vez me da el golpe y enseguida metemos lo que es el nombre de Yuridia Guadalupe. Entonces es así, golpe Yuridia Guadalupe, y yo así, empiezo a asociar ese estímulo incondicionado, porque el golpe, el manazo, un grito, me va a generar esa respuesta de temor, de que algo está pasando. Mi nombre como tal, que es Yuridia Guadalupe, sería un estímulo neutro y no me va a producir como tal la respuesta de miedo, así me llamo. Pero cuando lo asocio con ese grito, con ese golpe, por supuesto que ya me va a generar ese temor. Entonces, después de tantas repeticiones donde hay un grito, un manazo, un golpe y el Yuridia Guadalupe, voy a tener el temor. Después ya no necesito el manazo, solamente que digan Yuridia Guadalupe. Algo pasó. ¿Estamos? Otro ejemplo podría ser, te jalo la oreja y entonces automáticamente es así, ya, y me comporto, ¿sí? Y después lo empiezo a asociar con la mirada matona, ¿no? El estímulo neutro. A veces podemos quedarnos viendo a los chavitos así de... Y el chavito como si nada, así de... Pues qué, y sigue su desastre, ¿no? Pero entonces en ese momento, cuando yo meto el jalón de orejas y lo quedo viendo feo, él empieza a decir, me tengo que comportar, tengo miedo, me tengo que comportar. Llega un momento en que yo ya no tengo que hacer absolutamente nada en cuestión de jalarle la oreja o decirle algo como tal. Ya solamente con que lo quede viendo feo, es, no, ya está enojada, me voy a quedar tranquilito. Entonces eso es un condicionamiento clásico. Tenemos estímulo incondicionado, estímulo neutro, respuesta condicionada, estímulo condicionado, respuesta condicionada. Espero que vayamos ahí como quedamos, ¿sale? ¿Qué procesos básicos va a tener el condicionamiento clásico? Primero que nada, obviamente, la adquisición, que será de acuerdo a las veces que vayamos asociando los estímulos. Si yo le jalo una vez la oreja y lo quedo viendo feo, probablemente no haya una adquisición, o sea, solamente ocurrió una vez y no pasa absolutamente nada. Y entonces el chavito se vuelve a comportar de la misma manera. Pero si yo lo estoy repitiendo constantemente, obviamente ya hay esa asociación. Y entonces se ha adquirido ese condicionamiento clásico. También existe lo que es otro proceso de la extinción, es la reducción y final desaparición de una respuesta condicionada. Si al paso del tiempo empezamos a disminuir, o sea, ya no existe jalar la oreja o esta mirada, pues ya después no va a tener ningún efecto. Me pueden decir Yuridia Guadalupe y ya no tengo absolutamente ningún problema. ¿Por qué? Porque ya se ha extinguido el condicionamiento, ¿sí? Después tenemos la recuperación espontánea. Ahí sí va a ser algo como muy, así de, que a lo mejor el tono en el que lo utilice me haga recordar de, está enojado o enojada, y entonces yo ya empiezo a sentir el temor. Después de mucho tiempo que yo ya no tenía esa reacción, algo vuelve a detonar, puede ser el tono de voz con el Yuridia Guadalupe, y entonces yo vuelva a sentir el condicionamiento, el miedo, el temor ante ese estímulo. La generalización, que va a ser una respuesta a estímulos similares.
entonces me dice, Yuridia Guadalupe, ven para acá. Y mi jefe también me lo dice, y yo dije, ya está enojado. Y resulta que mi pareja también me lo dice, yo, pum, ya. ¿Sí? Entonces, de alguna manera, ahí yo puedo, que a lo mejor personas con autoridad me digan Yuridia Guadalupe, lo asocio a está enojado por mi asociación inicial o mi condicionamiento inicial. Después viene la discriminación, la respuesta solo se da con un estímulo específico. A lo mejor con mi pareja me da igual, porque eso podemos ser como que somos a la par, estamos, o sea, en el mismo nivel, y que él me diga no me causa absolutamente ninguna reacción como tal, a comparación que pueda ser mi papá, mi abuelo, mi jefe, mi coordinador, ¿sale? Espero que vayamos bien. Después venimos con el condicionamiento operante o instrumental con Burrus Frederick Skinner. Él dice que un comportamiento seguido de un estímulo reforzador va a provocar una probabilidad que va a incrementar de ese comportamiento en el futuro. Él menciona como elementos importantes lo que es el estímulo-respuesta, pero la utilización de estos tres elementos: el reforzador positivo, el reforzador negativo y el castigo, ¿sí? Los dos primeros reforzadores, positivo y negativo, pues es algo bueno, aun cuando digamos que es negativo uno de ellos. Y el castigo automáticamente es algo así como, pues realmente pareciera como malo para lograr una conducta. El reforzador positivo va a incrementar la conducta deseada. Yo quiero que mi hijo se porte bien, que se porte bien. Aquí lo importante, qué bueno que pasó esto, es que tenemos que ser como muy concretos, muy específicos en lo que queremos erradicar o fortalecer. Si nosotros lo dejamos muy general, esto no va a funcionar. Y es como muy importante. Puede ser, si yo tengo la conducta de manera general, así como lo que dije, que le eche ganas, que se porte bien, así pueda dar el premio 1, 2, 3 veces, y siempre no va a funcionar porque no estoy trabajando con algo en específico. A comparación que yo digo, yo quiero que mi hijo recoja los juguetes. En ese momento ya estoy siendo específica y voy a tener el control del contexto, ver qué estímulos voy a dar para lograr que mi hijo o el chavo recoja los juguetes, ¿sale? Entonces el reforzador positivo va a ser incrementar nuestra conducta deseada. Por ejemplo, si el niño viene y recoge los juguetes, lo puedo felicitar: oye, qué bien, que me ayudaste, te felicito, le doy un abrazo. En las escuelas, las estrellitas en preescolar, que cuando les ponen la estrellita, eso es un reforzador positivo, hice todos mis trabajos y me siento reconocido. Entonces ahí ya tenemos eso que nos ayuda a seguir con la conducta adecuada o deseada. El reforzador negativo va a quitar algo malo en beneficio de la conducta deseada. Vamos caminando por la calle, pero no por la acera. Entonces vamos en la carretera, va pasando el auto y entonces pita, ¡pah! Y entonces yo me espanto. Es un reforzador negativo porque es así como que algo muy abrupto para mí, pero fortalece la conducta de que yo tendría que ir en la banqueta, ¿sí? El que me llame la atención, que mi hijo o el niño no recoge los juguetes, y entonces lo llamo y le digo: a ver, si no lo recoges, los voy a regalar, los voy a tirar a la basura. Empiezo a hablar y le digo: es que sabes que tienes que apoyar. Empiezo a llamarle la atención, y eso también es un reforzador negativo porque no le estoy dando el abrazo, pero estoy tratando de lograr por otro lado el que él recoja los juguetes, ¿sí? Y el castigo va a eliminar la conducta no deseada. Entonces, este chavito sigue dejando los juguetes tirados. Ya hablé 1, 2, 3, 4 veces, si no me obedece,
Y entonces yo dentro de ese reforzador negativo mencioné que se iban a ir al bote de la basura. El que se vayan al bote de la basura en el castigo, se van al bote de la basura. Punto. Aunque llore, aunque diga, es que no, y te pasa así, ¿por qué me los tiras? Y cosas así, a ver, no me interesa, ¿sí? En ese momento, ¿qué va a ocurrir? No quiero que me vuelva a tirar los juguetes y entonces los recojo antes de que mamá los vaya a tirar. Entonces fue un castigo, ¿sí? Espero que vayamos bien. Seguimos. Dentro de este condicionamiento operante vamos a tener algunos programas. ¿En qué momentos vamos a ir dando los reforzadores? El primero se iba a llamar programa de razón fija. Dice que el refuerzo a la respuesta solo se presenta después de determinado número de respuestas. En la escuelita le dan la estrellita en la frente y entonces si tú me traes 5 estrellitas, yo te voy a dar un dulce o vamos a ver una película. Es un programa de razón fija. Vas a obtener cierto número de respuestas que tú traigas de manera positiva. Sí. El viernes, si tú me traes las 5 estrellitas, yo te doy el visualizar tu película favorita. En el programa de razón variable, el refuerzo aparece tras el número indeterminado de respuestas. Por ejemplo, aquellos que trabajan por comisiones. No sabemos que va a existir una comisión, pero no sabemos cuándo va a existir, porque va a depender del número de N cantidad de personajes o de personas que vaya a visitar, y hasta que alguien le diga sí, obtendrá su comisión. Sabe que hay, pero no sabemos cuándo va a haber, y no sabemos si la próxima lo haya. El programa de intervalo fijo, el refuerzo se presenta tras un periodo de tiempo, es el intervalo de tiempo fijo. Por ejemplo, el periodo de exámenes. Nosotros sabemos que a lo mejor cada 2 meses hay un periodo de exámenes y ya estamos como programados para eso. A comparación del programa de intervalo variable, que el refuerzo se va a presentar tras un número indeterminado de intervalos. Que antes, dentro de ese periodo que teníamos, el periodo de exámenes cada 2 meses, resulta que te puedo dar un examen sorpresa. ¿Cuándo va a ser? No lo sabes, porque no te estoy diciendo a los 3 días, a los 5, a la semana, o sea, no lo sabes. Es de intervalo variable. Si yo puedo decirle, cada vez por 3 participaciones que ustedes me hagan, les voy a poner medio punto sobre calificación. Entonces tú ya lo sabes. En esa parte ya sería como una razón fija, que tenemos cada número, automáticamente tienes medio punto. El que podemos poner de que tú puedas seguir participando, de repente tú sigues pensando que cada 3 y yo puedo cambiar ese programa y decir que yo ya no voy a determinar si pueden ser 3, pueden ser 7, pueden ser 5, pueden ser, y no sabes cuándo. O puedo decirles, yo les voy a decir hasta cuándo voy a poner un punto de participación. No sabe, a lo mejor yo le digo, yo tomo participaciones, que sería lo de intervalo variable. Sabes que yo voy a tomar en cuenta las participaciones y entonces diario tendrías, o cada clase tienes que participar, porque no sabes cuándo la voy a tomar. Puedo decir hoy, ¿sabes qué? A ver, participaciones, me dices y yo te la anoto, pero resulta que no participaste, pues ya fue es la parte variable que no sabes. Pero mañana y la siguiente clase no las tomo. Tú no sabes cuándo voy a tomar la participación. ¿Vale? Bien. Algo importante aquí con los reforzadores es que no se va a tratar de la cantidad, ya se los había mencionado, me parece.
la cantidad de reforzadores que nosotros demos, sino el momento preciso en que los tienes que dar. No puedes nada más así hacer las cosas porque sí. Yo también rapidísimo les doy otro ejemplo. Una ocasión, bueno, no sé, los niños en ocasiones se llevan los lápices de colores a casa. La mamá le da esta advertencia, este reforzador negativo: la próxima vez que me traigas un lápiz que no sea tuyo, te las vas a ver conmigo. Sin embargo, no se entendió y el niño llega nuevamente con un lápiz, la mamá se da cuenta y entonces viene un castigo. En el momento en que viene con un castigo, fue algo así como que puede ser algo como muy exagerado, pero llega y le pone las manos en el comal caliente. Eso elimina la conducta no deseada. Entonces ya no da oportunidad de que te da chance de reflexionar. Es cambias o cambias. Eso vendría siendo la parte del castigo, ¿sí? Bien, pues eso es todo de mi parte sobre el condicionamiento, el conductismo. Espero sus comentarios, las dudas que puedan surgir, las platicamos, ¿vale? Bien, se cuidan y síganme.